Bienvenidos a un nuevo día leyendo la Biblia en un año. Hoy continuaremos la lectura sistemática de la Biblia y en esta oportunidad hemos llegado a los capítulos 15 y 16 del primer libro de los Reyes. Nos habíamos quedado en el video anterior con la muerte de Salomón, o por lo menos en los videos anteriores, con el surgimiento, la caída del reinado de Salomón. Sí, el reinado de Salomón cayó de mano de su hijo Roboam. Roboam no quiso escuchar al pueblo. Y 10 tribus de Israel se fueron al norte y propusieron como rey a Jeroboam, un hombre que tuvo miedo de perder el poder a pesar de que Dios mismo había enviado un profeta para decirle que sería un rey para las 10 tribus de Israel y que quedaría una sola tribu junto con la de Benjamín, que apoyaría la casa de David. Este Jeroboam desvió al pueblo de Israel del camino y lo hizo pecar estableciendo becerros de adoración. Dios envió un varón, cuyo nombre desconocemos, para advertirle a Jeroboam que el Señor estaba en descontento por lo que él había hecho. Y a partir de ese momento, Roboam y Jeroboam, ambos reyes, uno en Judá y otro en Israel, comenzarían una lucha. Y los reyes sucesivos también pelearían entre ellos. Quiero decirles que todos los reyes que se sentaron en el trono de Judá en el sur eran descendientes de David, a excepción de Atalía. De Atalía hablaremos más adelante. Y todos los reyes que se sentaron en el trono de Israel en el norte, todos fueron malos, perversos, de diferentes dinastías o genealogías. Todos los del sur eran hijos de David, ¿sí? Su descendencia, sus generaciones, hasta el Mesías. Algunos fueron buenos, otros fueron malos, unos comenzaron bien y terminaron mal, unos comenzaron mal y se arrepintieron. Es decir, vamos a encontrar de todo en la lista de los reyes de Judá. Lista que volveremos a repasar cuando lleguemos a los libros de Crónicas. Así que aquí vamos a ver un análisis general tanto de los reyes de Judá como de Israel en el norte. Y en Crónicas vamos a analizar un poco mejor desde más adentro a los reyes de Judá. Comenzando incluso desde el Génesis. Cuando empecemos Crónicas vamos a comenzar con Adán. Y vamos a llevar todo el registro histórico y vamos a repasar todo lo que hemos venido estudiando. Vuelvo y repito, todos los reyes del norte, todos los reyes de Israel que pertenecían a diferentes familias, porque no era una descendencia continua como la de Judá, todos, pero es que no se salvó ni uno, todos fueron malos, perversos, malignos. Dentro de ese grupo había uno que tuvo una mujer por esposa llamada Jezabel en tiempos del profeta Elías y la batalla del Carmelo. Así que no se pierdan esta emocionante lectura que vamos a hacer a partir de hoy. Así que les invito a abrir sus Biblias en el capítulo número 15 de el primer libro de los Reyes. En el año, nos habíamos quedado entonces Jeroboam en el norte, ¿ok? Roboam en el sur. Y en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abián. ¿Quién era Abián? Se preguntarán ustedes. ¿Quién era Abián? El hijo de Roboam. Abián comenzó a reinar sobre Judá. Y aquí vamos a empezar a hablar de fechas. ¿En qué fecha estamos? ¿En qué contexto histórico nos encontramos? Bueno, algunos comentadores intentan mantener una cronología de estos reyes, sin embargo, puede haber un error de 1 o 2 años por el calendario que tenemos, pero les voy a dar una fecha estimada del reinado de Abián. Abián reinó alrededor del año 923 hasta el año 920 a.C. según nuestro calendario. Recuerden que antes de Cristo, por el calendario que tenemos, el calendario gregoriano, los meses o los años se cuentan en manera regresiva.
del 923 hasta el 920. A este Abián también lo vamos a ver con otro nombre más adelante, o en otras versiones se le conoce como Abías, Abián o Abías. Entonces Abián comenzó a reinar en el año 18 de Jeroboam. Mientras Jeroboam seguía siendo rey en el norte, Abián ahora era el nuevo rey en el sur y reinó solo 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo Abián, hijo de Roboam, anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón recto como Jehová su Dios. No fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Es decir, Dios mantiene su promesa de conservar genealogía de David en el trono de Judá, porque de ahí iba a nacer el Mesías. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Interesante que aquí se nos aclara que David hizo todo lo que Dios le pidió. Nunca David buscó a otro Dios que no fuera Jehová, el Señor Adonai. Cosa que lamentablemente no podemos decir de Salomón, lamentablemente tampoco podemos decirlo de Roboam, y menos ahora de Abián. No podemos decirlo de Abián. Salomón, gloria a Dios, se arrepintió, pero Roboam y Abián, su hijo y su nieto, lamentablemente no siguieron el camino de David. Y se aclara que el error más grande que David cometió entre todos los errores que hizo fue haber matado a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abián y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam. Y durmió Abián con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Asa. Asa, fíjate cómo pasa de rápido, ¿no? El desarrollo de la historia, la descripción de la vida de Abián. Simplemente fue el hijo de Roboam que tuvo guerra con Jeroboam, hizo lo malo ante los ojos del Señor y ya, eso fue todo. Esos fueron los 3 reinados de Abián, un reinado apartándose de Dios, y en su lugar quedó Asa. Así que vamos a ir recordando, después de Salomón, en Judá, Roboam, Abián y Asa. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años, bastante tiempo, 41 años, en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Se parece, ¿no? O sea, serían hermanos. Reinó Asa en su lugar. Vamos a retroceder unos versículos porque aquí dice en el versículo número 2, dice que Abián, su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y después vemos que Asa, su madre fue Maaca, hija de Abisalom. ¿Qué puede estar pasando en este caso? Número 1, ¿posiblemente eran hermanos? No, no eran hermanos. Posiblemente, y es lo más seguro, es que Maaca fuera su abuela y su abuela influyera en su vida espiritual, en su educación. Y si es la misma mujer que educó a Abián, ¿por qué Abián hizo lo malo? Porque hay libre albedrío. O también, tú sabes que cuando las personas llegan a cierta edad, pues maduran, reflexionan e intentan hacer con sus nietos lo que no pudieron hacer con sus hijos.
Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, es decir, a los perversos sexuales que estaban muy tranquilos, influenciando a la sociedad. Quitó a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres, es decir, sus antepasados, habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina. Y uno dice, mira, yo pensaba que Maaca más bien había influenciado en su crecimiento espiritual, y vienes a descubrir que Maaca, la reina madre, es decir, la abuela, había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Interesante eso. Y yo pensaba que Maaca más bien había reflexionado, o quizás sí, pero en su vida de juventud había hecho un ídolo de acera, estaba allí y ahora Asa hace una reforma. Es muy probable que también haya sucedido eso. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. O sea, no todo fue perfecto. Los lugares altos, la gente iba a adorar, en lugar de ir al templo, iban a los lugares altos. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel. O sea, después de Jeroboam, apareció un rey llamado Asa en el norte. Ya ahorita vamos a ver cómo fue esa transferencia de poder, ese cambio de trono. Subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí, yo envío un presente de plata y oro, ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con Asa, el rey, y envió los príncipes de los ejércitos que tenían contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet-Maaca y todo Cineret es de Galilea, con toda la tierra de Neftalí. Asa hace un pacto con los sirios para que los sirios rompan relaciones con Israel del norte y de paso que los sirios conquisten o por lo menos golpeen un poco al reino de Israel. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y Mishpa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. ¿Qué tipo de enfermedad? Bueno, aquí no tenemos los detalles. Enfermó de los pies. No sé, le habrá dado una llaga, algo. Tenía un problema. No podía caminar. ¿Qué pasa? Que aquí no vemos mucha información con respecto a todo lo que estos reyes hicieron. Simplemente se menciona si fueron buenos, si fueron malos, qué fue lo más resaltante. Aquí se dice que enfermó de los pies, pero en el libro de Crónicas vamos a ver que hay más detalles. En el momento no tenemos esos detalles. Durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel, y aquí va cambiando la historia, ¿no? Dice, oye, pero ven acá, vamos a hacer una pausa.
¿Cómo es que está otra vez hablando de Jeroboam si se supone que hay un rey en Israel llamado Baasa? Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver las transiciones entre reinado y reinado. Ya hemos visto hasta el momento hemos visto varios reyes de Judá. Después de Salomón, Roboam, Abián, Asa, y solamente se menciona que Josafat reinó después de Asa. Hemos visto 4 reyes de Judá hasta el momento. 4. En cambio, en el reino de Israel se nos menciona a Jeroboam y a Baasa, pero no nos muestran cómo fue la transición de un rey a otro. Simplemente, mira, Baasa llegó a ser rey de Israel en el tiempo de Asa. No nos confundamos con los nombres, a veces parece un poco confuso. Asa era del sur y Baasa era del norte. Entonces vamos a ver cómo fue la transición de un rey a otro en el norte. Ya vimos los del sur. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años nada más. Y como todos los reyes del norte, todos fueron malos, aquí se recalca que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y ahora sí aparece Baasa. Baasa era hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar. Este Baasa conspiró contra Nadab, que es el hijo de Jeroboam. Conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado Gibetón. Este es el versículo 27. Lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente. Qué interesante esta traducción, ¿no? Sin dejar alma viviente. La Biblia nos va dando detalles de muchas cosas que van a fundamentar nuestras doctrinas, hermanos. Un alma, la gente a veces habla del alma. Ay, ¿a dónde va el alma cuando muere? Pues ¿a dónde va? A la tumba, porque el ser humano es un alma. El alma es la unión del cuerpo, de la materia, con el aliento de vida que el Señor proporciona. Cuando el Señor nos da ese aliento de vida, somos un alma viviente. Y aquí se recalca que Baasa no solamente mata al hijo de Jeroboam, sino que también mata a toda alma viviente de su familia. Toda alma fue raída en manos de este rey también maligno, Baasa, hasta raerla conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Eso lo vimos en el video anterior. Por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel. Y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, y todo el tiempo de ambos. En el 3er año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años. 24 años de perversidad, porque dice el versículo 34 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Estamos hablando de Israel. No estamos hablando de Sidón, no estamos hablando de Tiro, ni de los babilonios, ni de los cananeos. Estamos hablando de israelitas. Baasa era un israelita. Jeroboam era un israelita. Y estos israelitas, al momento de sentarse en el trono, desviaron del camino al pueblo de Israel. Termina este capítulo diciendo que Baasa, que mató al hijo de Jeroboam, y acabó con toda alma viviente, los quitó a todos, los erradicó a todos. Este Baasa, siendo un israelita, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Bueno, voy a repetir lo que dije al principio. Todos los reyes que se sentaron en el trono de Israel del norte, todos fueron malos. No se salvó ni uno, ni uno, ni uno.
Y no era porque Dios no le enviaba luz ni profetas, porque en el capítulo anterior vimos como un varón de Dios fue a advertirle a Jeroboam que lo que estaba haciendo estaba mal. Y el mismo Señor, a través de otro profeta, le había dicho a Jeroboam que siguiera las normas que el Señor había establecido y su reino permanecería. Se muere Jeroboam, se monta su hijo, al hijo lo matan y matan a toda la familia. Se monta este nuevo rey, un rey que usurpa el trono porque nadie lo eligió, nadie lo ungió. Al rey muerto, rey puesto, pero él mismo se impuso. Y en lugar de hacer una reforma espiritual, que era lo que se esperaba, porque se supone que Israel se separó de Judá, porque el hijo de Salomón iba a tener un reino subyugador, y ahora tenemos aquí a unos reyes que lamentablemente se están comportando peores. Vamos al capítulo número 16 y último de nuestra lectura. Dice que vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, es decir, en lugar de hacer un cambio, has seguido el mismo sendero de maldad, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. En otras palabras, se va a repetir la historia contigo. Se va a repetir. Lo que le sucedió a Jeroboam por sus pecados, te va a suceder a ti también, Baasa. Y esto, más que una condenación, era una advertencia para ver si el hombre cambiaba. Y le dicen lo mismo: mira, el que de Baasa fuese muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió, es decir, se murió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Entonces, ¿cuántos reyes tenemos en Judá hasta el momento? Roboam, Abián, Asa y Josafat. De Josafat todavía no hemos hablado, solamente se mencionó. ¿Cuántos reyes hemos visto ahora en Israel? Jeroboam, su hijo, que ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo es que se llamaba el hijo de Jeroboam? Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Jeroboam. El hijo se llamaba... A ver. Nadab. Ok, entonces Jeroboam, Nadab, Baasa, se muere Baasa y reina en su lugar Ela. Llevamos 4 y 4. 4 reyes de Judá, 4 reyes en Israel. Todos los reyes de Israel malos en el norte. En Judá, oye, Asa por lo menos sacó la cara por los reyes. Hizo por lo menos reformas. No fue un reino perfecto y cometió también errores. Eso lo vamos a ver en Crónicas. Pero por lo menos hizo algunas reformas espirituales. Duerme Baasa con sus padres y reinó, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar su hijo Ela. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque le había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, el hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó solo 2 años. Y conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros. Ya aquí la cosa se pone cada vez peor.
hay conspiraciones, así sería de malo o así habría ambiciones de poder de parte de otras personas, que este Zimri, siendo el guardador, el comandante de los carros del ejército del reino de Israel, mató al propio rey. Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo, es decir, se montó en el trono, otro rey de facto ahí. Luego que llegó a reinar y estuvo sentado en el trono, mató a toda la casa de Baasa. Ustedes ven muchas similitudes, ¿no? Cómo se va repitiendo la historia. Mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni pariente, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades. Hay cosas que a veces no se dicen, pero hay expresiones que te hacen pensar que esta gente lo que viviera del placer, del lujo, valiéndose de su poder para su beneficio personal, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri. Ya vamos por el quinto rey en Israel. Ya llevamos 5. Zimri, Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela y Zimri. Ya van 5. Y este Zimri comenzó a reinar en el año 27 de Asa y reinó 7 días nada más. 7 días. Qué gobierno, qué reino tan corto, 7 días. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Onri, general del ejército en el campo de batalla. Onri. No olviden ese nombre, Onri, que creo que va a ser bastante importante en los próximos capítulos. Subió Onri de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así se murió. Se suicidó. Este Zimri era un israelita. No olvidemos eso, hermano. Lo que pasa es que a veces pensamos que estamos hablando de cananeos, o que estamos hablando de una nación extranjera o de reyes extranjeros de Siria, de Damasco, de Asiria, de Babilonia, de Egipto. No. Estamos hablando de israelitas. Estamos hablando de un israelita que era un general del rey Ela, con todo y los errores que Ela haya cometido. Aprovechó que estaba borracho, lo mató, se montó en el trono y mató a toda la gente que estaba con Ela. Y en 7 días, cuando el pueblo se puso en contra de él, poniendo a Onri como rey, entonces este Zimri llega y se prende candela y quema ahí el palacio real, quema todo y se murió ahí, se suicidó. Eso es Israel, estamos hablando de Israel. Cosas que pasan. Y uno dice, bueno, uno lee esta historia, claro, son seres humanos, cometen errores, hay ambiciones, se apartan de Dios, pero recuerden que Israel debía ser un modelo para los demás países, para las demás naciones, para los demás reinos. Israel debió haber sido una luz y un testimonio para todas las familias de la tierra. ¿Lo está haciendo hasta el momento? No. ¿Lo ha venido haciendo desde el pasado? No. En el reino de Salomón, por lo menos se mostró que Salomón prosperó y las personas admiraban a Salomón. En el reino de Asa comienza una reforma, pero no fue una reforma perfecta. Y estoy hablando de Judá. Ahora, aquí en Israel cada vez va en degradación total, al punto de que Israel, hermano, esta es la razón por la cual Israel desaparece. Israel va a desaparecer de la historia. El Israel que en el siglo XXI, el Israel del Medio Oriente, que anda ya todavía en batallas por territorios.
Después de tantos años todavía luchando por recuperar unas tierras que ya no le pertenecen. Ya no le pertenecen. Porque Israel no está limitada en este momento a un sector geográfico. Hay un Israel espiritual en el mundo entero. Y tú y yo como Israel espiritual, porque el apóstol Pablo lo dejó clarito. El apóstol Pablo dijo, todo aquel que está en Cristo, simiente de Abraham es. Y Abraham es el padre de Israel. Hay un Israel espiritual. Tú y yo como cristianos, a través de los méritos de Cristo, somos presentados justo delante del Padre como pueblo de Dios, como redimidos. Y es ese pueblo de Dios que tiene que ser una luz al mundo donde quiera que esté. Nuestra mirada, nuestro foco de atención no puede estar en Israel, porque la historia nos viene demostrando que Israel se fue poco a poco y de manera degradante apartándose de los propósitos divinos al punto de que esta gente conspiraba y se suicidaba. ¿Tú crees que este es el Israel que Dios quería para hacer una luz a las demás naciones? Y la reflexión es para la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI es lo que Dios quiere proyectar para que otras personas conozcan la revelación de su palabra. Está la iglesia proyectando adecuadamente los principios que Dios estableció al mundo. Yo no voy a decir ni sí ni no porque creo que siempre ha habido un remanente fiel a lo largo de toda la historia, pero siempre ha habido también quienes se conforman simplemente con las estructuras sin avanzar. Así que la realidad de cada uno dependerá de lo que estemos experimentando y de las decisiones que estemos tomando. Pero el Israel que estamos leyendo, hermano, no reflejó el plan de Dios. Y vamos a ver las consecuencias, cómo Israel desaparece de la historia. El Israel de hoy no es el mismo Israel de la Biblia. Pero hay un Israel espiritual al cual podemos permanecer tú y yo hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Bueno, versículo número 19. Viendo Zimri allí que estaba rodeado, pues se suicidó por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Y el resto de los hechos de Zimri, que pudo haber hecho en 7 días. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. Además de la fractura que ya había entre Israel del norte y Judá al sur, el propio Israel, lo que había quedado en el norte, se dividió en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Onri. Esto es lo que pasa cuando dejan a Dios a un lado y empiezan a confiar en el liderazgo humano. Las divisiones. Ustedes no se han dado cuenta que a veces hay congregaciones que surgen de la división de otra iglesia porque hermanos salieron molestos con el pastor o con otros hermanos y van y fundan una congregación aparte con ese espíritu de división. Yo no digo que sea malo abrir nuevas congregaciones, yo lo que digo es los motivos que llevaron a la apertura de esa congregación. Más el pueblo, y aquí tenemos de paso que hay un Israel y un Judá, ahora tenemos 2 Israel. Un Israel que sigue a Tibni y otro Israel que sigue a Onri. Mas el pueblo que seguía a Onri pudo más que el pueblo que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Onri fue rey. Este Onri sería entonces oficialmente el 6º rey de Israel. Ya vamos por 6. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Onri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Onri compró a Semer, el monte de Samaria. Y aquí, hermanos, vamos a empezar a entender muchas cosas por qué los samaritanos y los judíos no se la llevaban bien en los tiempos de Jesús. Onri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer. O sea que fue Onri el que le colocó Samaria a Samaria, que fue dueño de aquel monte. Semer era el dueño y ahora es Onri. Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que los 5 reyes anteriores.
hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Onri fue el peor de los 5 que ya hemos leído. ¿Se acuerdan de los 5? Jeroboam, Nabat, Baasa, Ela, Sinri y ahora Onri. Y Onri hizo peor que todos los que reinaron antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Estamos hablando de Israel, Israel idolátrico. Los demás hechos de Onri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Onri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab. Acab, su hijo. Este Acab, dice aquí, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, que era rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre todo Israel en Samaria 22 años. 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Si su padre Onri fue el peor de los 5 anteriores, que los 5 anteriores, Acab superó a su padre. Oye, uno como padre espera que sus hijos lo superen, pero no de esta manera. Si Onri era malo, Acab era peor que Onri. Y era tan malo, pero tan malo, que se burlaba de Dios y desafiaba a Dios. Porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora, ya no es solamente colocar 2 becerros como hizo Jeroboam y decir, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. No, ahora es borrar a Dios de Israel y colocar a un nuevo Dios llamado Baal para que Baal sea el Dios de Israel. Este Israel, hermanos, de la Biblia, cayó en la desgracia por causa de los reyes. Se borra todo lo que tenga que ver con Jehová en Israel y se coloca a Baal como el nuevo Dios de la nación, cuya capital ahora es Samaria. No dejan de ser israelitas, pero miren la condición en la que se encuentran. Se casa con una Sidonia y prácticamente la que gobernaba era ella. Y dice el versículo 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y aquí viene algo que solamente se puede entender habiendo leído el libro de Josué. En el libro de Josué, nosotros vamos a encontrar en la conquista de Jericó, en el capítulo 6 de Josué, y ustedes pueden ir a corroborar esa historia, que Josué pronuncia una maldición. Y él dice, maldito el hombre que reedifique la ciudad de Jericó, porque Jericó quedó en ruina. Lo único que quedó de Jericó fue la familia de Rahab. Rahab, la ex prostituta, ya no era prostituta, ahora era parte del pueblo de Israel. Y Jericó quedó en ruina. Hasta este momento, incluso hasta en el reinado de David, Jericó era una ciudad en ruinas. ¿Cuántos años habían transcurrido desde aquel entonces? Yo calculo unos 500 años desde la maldición de Josué. ¿En qué consistía la maldición de Josué? Capítulo 6 de Josué. ¿En qué consistía? En que aquella persona que se atreviese a reedificar la ciudad de Jericó, en el momento de echar la base, el cimiento, que es lo primero que se coloca en una construcción, su hijo primogénito iba a morir. Y cuando colocasen las puertas, es decir, si persistían en seguir construyendo, al momento de colocar la puerta, que es lo último que se coloca en una construcción, su hijo menor moriría. Hermanos, si yo sé que algo va a afectar la vida de mis hijos, yo no lo hago. Si yo sé que una actividad, un trabajo, un negocio, una empresa me va a quitar a mis hijos, los va a matar,
van a sufrir a causa de eso, yo no lo hago. Yo no lo hago, esa es la realidad. Todo padre que ama a sus hijos trabaja por sus hijos. ¿Qué pasa? Que todo el mundo creyó en la palabra de Josué. Más de 500 años transcurrieron y todo el mundo creyó en la palabra de Josué. Maldito el hombre que reedifique la ciudad de Jericó. Pero como ahora tenemos un rey en el norte que está tratando de eliminar todo lo que tenga que ver con Jehová, este rey, que fue peor que todos los reyes, se atrevió a desafiar a Dios mandando a reconstruir la ciudad de Jericó. Pero como él no es maestro constructor, él es el rey, él solamente da la orden. Versículo 34. Habiendo dado la orden en su tiempo, y él de Betel, y él reedificó a Jericó, y él era el maestro constructor. ¿Sabía y él de Betel la maldición de Josué? No lo sé, yo creo que sí. Y si no lo sabía, se tuvo que haber enterado en cualquier momento. Porque Hiel de Betel, asumo yo, supongo que fue contratado por Acab, porque Acab todo lo que hacía era para provocar a Jehová, porque él había quitado a Jehová de Israel y había puesto a Baal. Y yo me imagino diciéndole a Acab, te voy a dar un negocio, vas a reedificarme. Ese montón de ruinas que está allá, eso se llama Jericó. Tú lo vas a reconstruir. Oye, un contrato. Y seguramente sus hijos fueron a ayudarlo a construir. Y eso no fue una construcción de la noche a la mañana. Eso tuvo su proceso, su tiempo de planificación y de elaboración. Aquí solamente se dice que Hiel de Betel reedificó a Jericó. ¿Y qué pasó? Versículo 34. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso las puertas. Cuando se echó la base, su hijo primogénito murió. Si Hiel de Betel no sabía de la maldición de Josué que se había pronunciado 500 años antes, que debía saberse porque esos eran relatos históricos que debían repetirse de una generación a otra, vamos a suponer que no sabía. En el momento en que su hijo muere, que tiene que ir a enterrarlo, que quizás murió en la misma construcción, no había nadie que le dijera a Hiel de Betel, oye, yo te recomendaría que no hagas esa construcción. Mira lo que te acaba de pasar. Si no quieres perder a otro hijo, no continúes. ¿Pudo haberle alguien dicho a Hiel de Betel y pudo haberle advertido? No lo sé. Y aquí hay una lección para nosotros, hermanos. Si Hiel de Betel era inocente o no, si tenía o no tenía conocimiento sobre la maldición de Josué que el Señor aprobó, ¿cómo es posible que en Israel no se tenga conocimiento de los relatos históricos del pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que haya ignorancia de los mensajes que Dios transmitió a través de su siervo en una población que se decía ser el pueblo favorecido por el Señor? Hubo negligencia de una u otra generación para que hubiese ignorancia con respecto a los relatos históricos. Ahora, en el siglo XXI, donde tú y yo estamos en este momento, hay cosas que ignoramos. ¿Por qué las ignoramos? ¿No hay algo escrito? Claro que sí, tenemos la Biblia. ¿Será que no escuchamos sermones cada semana, sábado, domingo, martes, miércoles, el día que nos reunamos? Claro que sí, todo el tiempo estamos escuchando sermones. Nos están dando advertencia de las revelaciones del Señor. Nos están omitiendo los mensajes. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanta ignorancia? ¿Por qué hay tantos mensajes que se predican en un lugar y otros mensajes que se predican en otro que parecen mensajes totalmente diferentes teniendo todo la misma Biblia? Porque hay muchas personas que todavía ignoran las revelaciones del Señor, habiendo tantas iglesias y congregaciones en el mundo. Hermano, es que si yo saliera donde estoy en este momento a contar cuántas iglesias hay, mira, yo creo que no me alcanzaría la semana para descubrir todas las congregaciones que hay en una sola población. Y no estoy exagerando, porque este lugar es bastante grande. Y salir y darle 3 vueltas a 5 manzanas, vas a conseguir mínimo 10 congregaciones. ¿Y por qué hay tanta ignorancia de la revelación del Señor? Si nosotros mismos que estamos en las iglesias ignoramos tantas cosas teniendo la luz, ¿cuánto más lo ignoran los que están afuera? ¿Era Hiel de Betel ignorante de la revelación? No lo sé. ¿Soy yo ignorante de muchas cosas que están en la Biblia? Es muy probable que yo todavía esté ignorando cosas. Y por eso necesitamos seguir estudiando la Escritura, para seguir aprendiendo. ¿No hubo nadie que le advirtiera a Hiel de Betel que no siguiera la construcción? No lo sé. ¿Hay alguien que nos advierta a nosotros? Sí, pero muchas veces no queremos escuchar las advertencias.
La construcción continuó y cuando puso la puerta se le murió su hijo menor. Segud, su hijo menor, murió conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Y quién era el causante de todo esto? Acab. Y Acab tranquilo en su reino, con su esposa, con la bruja esa Jezabel, provocando a ira al Señor. Y el pobre Hiel de Betel sufriendo por la muerte de sus hijos. ¿Ignorante o no? Pero aquí hay otra cosa que no podemos ignorar. Tú y yo. No importa cuánto tiempo transcurra, hermanos, cuando Dios dice algo lo cumple. Aquí pasaron 500 años y esta maldición se cumplió. No creas que porque el tiempo pase la palabra del Señor pierde vigencia. Ya basta de decir, ya basta, por favor, líderes, pastores. Ya basta, ya es hora de ponerle un freno a esto. Ya basta de decir que el Antiguo Testamento era un mensaje solo para Israel. Esto es un mensaje para nosotros. Porque así como Hiel de Betel podía decir yo no sabía nada, hay mucha gente que no sabe nada y está sufriendo consecuencias porque nosotros teniendo la verdad no se la estamos diciendo a los hermanos. Si yo como pastor, como dirigente no le digo a los hermanos la verdad, ellos tampoco van a poder transmitírselo a otras personas. ¿De qué verdad está hablando, hermanos? Que los mandamientos de Dios están vigentes. Esa es la realidad. Y que Jesucristo viene. Eso de rapto, secuestro, eso es un cuento. Eso es un cuento, eso no va a pasar jamás. Olvidémonos de esa enseñanza pseudobíblica, porque el rapto secreto no tiene fundamento en la Escritura. Sí, hermano, en Mateo 24, no, hermanos, no. Mateo 24 no habla de eso, habla de otra cosa, y yo lo expliqué aquí en el canal. Eso de que estarán dos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado, eso tiene otra revelación, eso no es como nos lo han pintado. Y la gente lo está ignorando, la gente está esperando un rapto secreto que nunca va a venir. Tenemos que esperar a Cristo Jesús. Si Jesucristo no viniese en las nubes de los cielos, nuestra fe, mira, es en vano. No tendría sentido seguir siendo cristianos si estuviéramos esperando un rapto. Sería más bien, no sé, cristianos no seríamos otra cosa. ¿Qué les quiero decir con esto? El Señor cumple su palabra no va a vencerse ni a eliminarse su revelación, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No importa cuánto tiempo pase, el Señor cumplirá. Si somos o no somos ignorantes de la revelación, Él igualmente cumplirá su palabra, pero Él hace todo lo posible para que este mensaje llegue a más personas. Yo te voy a decir lo que pienso de Hiel de Betel. Yo pienso que luz tenía, solo que él decidió ignorarla. Hoy nosotros no podemos ignorar la revelación que el Señor nos ha dejado, porque esa revelación, mi hermano y mi hermana, fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.